¿Qué tal? ¿Cómo están? De los 502 artículos que forman la Ley de Urgente Consideración, 74 corresponden al capítulo sobre educación. Vamos a estar realizando distintas entrevistas, distintas charlas sobre esta ley y vamos a tener invitados que nos ayuden a aclarar entonces cuál es la incidencia de la LUC en las distintas ramas de la actividad nacional. Hoy toca como primer tema hablar de educación y para eso tenemos como invitado de forma telefónica al profesor Andrés Freire. Vamos primero, antes de realizar la entrevista y conversar con el profesor Freire, con la presentación del programa. Y como les decía, estamos estableciendo contacto en este momento con el profesor Andrés Freire, a quien le agradecemos estos minutos con Canal 15. Profesor Freire, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias a Canal 15 Salinas por esta comunicación y un saludo en especial a este medio de prensa alternativo que va construyendo una red solidaria para nuestro pueblo, ¿verdad? Que va a ser cada vez más importante y más fuerte en los días que se vienen por delante. Bueno, muchas gracias. Profesor Freire, queremos consultarle principalmente sobre su visión en lo que refiere a la ley de urgencia presentada por el gobierno en el tema educación, que es por lo que lo hemos molestado en esta ocasión. No, para nada es molestia y acá tenemos varias cosas para decir porque sí. La ley de urgente consideración ha pasado por tantas y sucesivas cocinas que después de un montón de elementos muy negativos que tenían fueron quedando por el camino, sí quedan cosas negativas para el futuro y otras que son para un segundo round más adelante. En particular, lo que sí se conservó del espíritu original de la ley en cuanto a la educación pública es la desaparición de los consejos de educación secundaria, primaria y UTU, no así el de formación docente, que se van a transformar en direcciones unipersonales. A su vez desaparecen los consejeros electos por los docentes y a su vez entonces quedan sí los consejeros electos por los docentes de CODICEN, pero con mucho menos poder, porque en vez de ser 2 de 5, van a ser 2 en prácticamente 8 o 9. ¿Verdad? O sea que se diluye la participación docente, aunque no desaparece, aunque vamos a decir también desde la visión nuestra que tampoco han sido de gran utilidad los consejeros docentes, salvo hemos visto una situación un poco mejor del consejero de UTU, que por ejemplo talló mucho un tema muy importante para los docentes que son los concursos de efectividad. UTU hizo después de años, de más de 10 años en algunos casos incluso más, concursos para egresados y secundaria y asignatura que quedaron sin cubrir. Pero esta es una parte de la ofensiva gubernamental, otra viene en el presupuesto, que sus números los desconocemos, pero que como viene la intención, todo apunta a la chica y al recorte. Obsérvese que el Frente Amplio, que se había comprometido un 6% del PBI, no llegó a más de un poquito de un 5%, que es trucho porque incluye cosas que no son estrictamente educación y mucho menos son ANEP y UDELAR. Entonces acá este es otro de los elementos que está por delante. Aparte, por ejemplo, hay cosas que son con trampas. Se dice, bueno, había un doble estatuto en la ley, ahora desaparece lo del doble estatuto. En realidad pasa todo a la esfera de CODICEN. El CODICEN tiene, de acuerdo a la Constitución, no solo la facultad, sino la obligación de hacer el estatuto de funcionario docente. Entonces perfectamente puede hacer más de uno, puede hacer 5, puede hacer 3, tiene esas facultades. Está no vulnerando los derechos de lo que ya estamos, pero sí para hacia adelante, ¿no? Pero digo, veo muchos cambios en la ley de urgente consideración y de lo que se mantiene, que es realmente importante y negativo, es esto que mencionábamos en primer lugar. Después otras cosas que estaban previstas, como una modificación en la política de inclusión, desapareció. El cambio del concepto de libertad de cátedra por otro de autonomía profesional desapareció. Muchas cosas fueron quedando por el camino. Bien, profesor, hay también otros puntos en la ley de urgencia fuera de lo que es el capítulo estrictamente
de educación que pueden llegar a tener una relación o una incidencia, un cambio en la vida de los docentes y de los estudiantes, por lo que estaría también ligado ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Tú fíjate que es muy preocupante. Acá hay dos fenómenos que son muy preocupantes a la vez. Uno, que es el que vivimos todos los días, fundamentalmente los trabajadores, que es verdad, uno sale a trabajar, a estudiar y no sabe si vuelve. ¿Verdad? Hay una situación muy grande en este país de delincuencia, hay una situación muy grande de narcotráfico en este país, de micronarcotráfico. Todos sabemos en nuestros barrios cuál es la realidad. Ahora, las soluciones que se dan tampoco apuntan en ningún sentido. Tú fíjate que cuando el propio Manini, mira de quién estamos hablando, dice que la ley de urgente consideración puede traer consigo desbordes policiales, estamos en un terreno muy delicado, las limitaciones de las libertades fundamentales del ciudadano. Pero esto viene del periodo anterior. Recordemos que solamente la Unidad Popular se opuso a la ley antiterrorista. Recordemos que, por ejemplo, la militarización de la frontera de 20 kilómetros hacia el territorio nacional es una ley aprobada en el periodo anterior. Recordemos también que todo el sesgo represivo que viene en aumento, no ahora muchos dicen la represión es mala, pero se callaron o fueron, digamos, o hasta aplaudieron algunos, si se quiere, cuando fueron los balazos de goma a los jóvenes que estaban protestando en la marcha contra la incidencia de UPM en la educación. O yendo más atrás en el tiempo, tenemos cómo se procesó el desalojo de Coisen. Entonces, hay una continuidad de las tendencias más regresivas del periodo anterior. No podemos verlo como algo aislado, sino que es un proceso que viene por etapas, y la etapa anterior tuvo sus avances, pero también tuvo muchas tendencias regresivas que ahora se profundizan, ¿no? Esto es muy delicado porque ha habido muchos manejos, digamos, gubernamentales errados o sin fruto, y las soluciones que se buscan tampoco van a aportar en el mismo sentido, ¿no? Estamos en un terreno muy muy delicado cuando se establecen penas de prisión al que insulta a un policía. Bueno, por supuesto que nadie tiene por qué insultar a nadie, pero después hay que determinar qué es un insulto, qué no lo es, en qué circunstancias se da, ¿verdad? Eso es, el respeto tiene que estar para toda persona, pero para todos en la relación normal que nosotros tenemos, no establecer una legislación especial al efecto. Y así mismo vemos otra cantidad de cosas que no van acompañadas, que no apuntan en ninguna dirección. Después algunos dicen, bueno, sí, la ley puede tener algún elemento positivo, sí, quizás sí, pero hay otra cantidad de problemas que no se está dando solución a las urgencias reales que nosotros tenemos, ¿verdad? Bien. Hay algunos que se refieren directamente a una privatización de la educación. ¿Usted está de acuerdo con...? Sí, pero lo que pasa es que esto es más complejo. Esto viene desde hace bastante tiempo, viene desde el año 1996, cuando nosotros, siendo estudiantes de formación docente, enfrentamos la reforma de Germán Rama. Esto continúa en el tiempo, son las mismas tendencias, las mismas caras, los mismos nombres que se repiten, y está todo el planteo mayor de Edu21, cuyo modelo ideal sería un modelo similar al chileno. Bueno, ya vemos qué opina el pueblo chileno de la educación que está recibiendo, esa es otra cuestión. Pero sí, hay intención en ese sentido. Lo que pasa que recordemos que nosotros tenemos una impronta de Varela en adelante de un sistema de salud, digamos, único y estatal, entonces, de un sistema de educación estatal, solamente esto se ha ido quebrando por etapas. La dictadura militar en los últimos meses de su gestión habilitó, por ejemplo, la Universidad Católica. Después de ahí en más se fueron habilitando otras universidades privadas, y así sucesivamente se van dando pasos en una dirección, pero no es fácil para la derecha y los sectores más conservadores y neoliberales, cuyo modelo es el voucher, de verdad, llegar a eso. No es fácil porque la escuela pública es una de las instituciones más arraigadas, más sostenidas por casi toda la población o por toda la población. Entonces, no es fácil. Recordemos que para la filosofía neoliberal en sí, para el mismo Milton Friedman, ellos son enemigos de la educación pública. La realidad de ellos es el bonito, el voucher, y ojo, porque en algunos momentos se han manejado cosas así
desde otro lado, ¿no? Yo a veces uno mira con mucha preocupación cuando en toda esta discusión, sean TED, sean CAP, dice, ¿cómo puede ser que el Estado, por ejemplo, pague o dé dinero a los funcionarios para que paguen un jardín privado? ¿Verdad? Está bien, todo bien, apoyamos la lucha de los trabajadores, los reclamos, pero ¿cómo pueden ser esas cosas? O sea, son pequeñas cosas, pequeños detalles que se van moviendo luego en la misma dirección que es la privatización. Pero esto es muy difícil porque aparte lo que quiere el gobierno en definitiva es un mayor control del Ministerio de Educación y Cultura, pero se enfrenta una vez más con el mismo obstáculo que se enfrenta la Rañaga, se enfrenta con la Constitución. La Constitución le da una enorme autonomía a la NET, entonces por mucho control que quiera tener se enfrenta con la Constitución. Lo mismo le pasa a la Rañaga, uno quiere allanamiento nocturno, pero no, a ver, no hay ley que valga, la Constitución es muy clara, ¿verdad? El allanamiento nocturno, que además hay que ser temeroso para plantearlo en un país donde tenemos antecedentes de hace 30 años de terrorismo de Estado. Hay que ser muy temeroso para plantear eso, ¿no? Pero bueno, decíamos, la Constitución hoy en día se erige como un baluarte que, por lo menos por el momento, frena las tendencias más regresivas. Bien, hay un cambio de términos también que se plantea en la ley de urgencia. Se habla de un sistema nacional de educación, que está relacionado con esto que estábamos hablando. Claro, porque se le da mucha más intervención a la actividad privada, mucho más poder, claro, y se le reconoce a la actividad. Esto es un proceso, como te decía, viene avanzando en el tiempo, y bueno, y además, veamos lo que ha sido también el progresismo, cómo no se florecieron esos liceos que en realidad no son gratis, ¿verdad? Sino que se hacen con la exoneración fiscal, o sea, empresas que en vez de tributar dicen, bueno, yo dono para un liceo privado y me exoneran. En la administración progresista, y que liceos que funcionan con ciertas características, como es elegir a sus alumnados. Ellos no tienen los muchachos que a veces tenemos en determinados barrios que repitieron 2 o 3 veces y se anotan de vuelta en primero. Ellos seleccionan las familias. Por esto, digo, es una de las cuestiones que nosotros tenemos que analizar. Entonces se le da más características, ¿no? Esto de la educación, le decimos a los amigos Canal 15 que es un problema que viene en el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la pandemia. Se está hablando de la vuelta a clases. Todavía no vamos a adelantar una opinión definitiva, pero sí podemos decir qué complicada que es la vuelta a clases, porque si se hubiera cumplido con el 6% del PBI, por ejemplo, y nosotros tuviéramos los indicadores de la media OCDE, que es el que se nos usa para decir que estamos mal cuando ven las famosas pruebas PISA, bueno, pero vamos por parte. Por ejemplo, de acuerdo a la media OCDE, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, teniendo en cuenta que en esa se incluye a China, donde la superpoblación hace que los números sean mayores, la media de alumnos de bachillerato es 15, y la media de alumnos de ciclo básico es 22. Entonces, si nosotros estuviéramos en esa media, la vuelta a clase sería mucho más sencilla, ¿verdad? Con un grupo de 15 alumnos grandes y espaciosos, podrían entrar con la distancia de seguridad de 2 metros. Pero resulta que hay muchas instituciones donde hay 35, 40 alumnos en cuchitriles, ¿verdad? O como le ha pasado a los periodistas de este canal, están en un contenedor, por ejemplo. ¿Qué seguridad va a haber? Pero eso se podría haber encaminado mejor en este momento si se hubiera cumplido lo que se iba a cumplir y no se cumplió, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo ve, lo mencionaba usted al pasar recién, cómo ve usted este proceso de no regreso a clases? Me parece que el término no está bien porque ciertamente... Sí, regreso a la presencialidad. Claro, regreso a la presencialidad. Lo que pasa es que le vamos a decir a ustedes, y ustedes como periodistas lo saben, yo le devuelvo la pregunta a usted. Dígame una cosa, a ver, ¿cuántos alumnos de cualquier liceo tienen acceso a internet en su casa? ¿Cuántos tienen equipos EIVAL? ¿Cuántos de esos equipos están funcionando? ¿Cuántos tienen las condiciones? Porque capaz que tiene computadora, no tiene conectividad. Tiene celular, por ejemplo, en la casa y son 5 en una pieza. O sea, yo creo que el sistema que tantos elogios se con el celular es falso. En este momento habrá como mucho 20% de los alumnos trabajando en todo el país por medios virtuales en promedio. Porque algunos porque no pueden sostenerlo desde el punto de vista psicológico, porque en la casa hay problemas, o porque hay violencia, o porque hay desempleo, o porque hay hambre.
Otros porque no tienen equipo. Se sabe muy bien que un equipo se iba y se rompe y es un mes para que te lo reparen por lo menos, porque además los grupos que llevan a determinados lugares, las empresas tercerizadas a arreglar, normalmente lo que hacen es flashear los equipos y no tienen repuesto. Eso es uno de los... Además la mala calidad de los cargadores, podríamos mencionar que se rompen al medio, podríamos mencionar muchos detalles técnicos. Ahora, después también todos los alumnos de bachillerato, los docentes de bachillerato, los alumnos de formación profesional básica nunca estuvieron incluidos en el plan, otros que no pueden tener equipo. Entonces de repente capaz que en la casa, supongamos, hay una computadora Ceibal, o hay un celular potente, o hay una computadora de escritorio, pero capaz que la tiene que usar el padre, la madre, los hijos, y hay mucha gente que está quedando sin trabajo y no tiene internet. Entonces acá, después volviendo a no evadir la pregunta, acá hay que ver que el país no es uno solo. Una cosa es la realidad del departamento Rivera, donde es totalmente irracional plantearse una vuelta a clase, pero no solo como se hizo, diciendo, bueno, se suspende el inicio de la vuelta presencial en la ciudad de Rivera, después por la presión de los compañeros maestros, ahí sobre todo se suspendió también los pocos núcleos urbanos que tiene, como Bichadero, como Tranqueras, Minas de Corrales, se suspendieron ahí las clases presenciales, pero se mantienen las escuelas rurales, cosa que no tiene lógica. En otra situación de riesgo epidemiológico muy grande tenemos el departamento de Artigas. Entonces ahí hay lugares donde no deberíamos plantearnos ni siquiera la posibilidad. En el resto del país la realidad es diferente. Hay lugares, departamentos enteros donde no hay ningún caso. Bueno, ahí parece lógico retomar los cursos. Y en el resto, bueno, hay que ver, porque se definieron protocolos que hay que ver si se cumplen. Estamos esperando, al día de hoy hablábamos con varios compañeros, todavía en las instituciones no recibieron nada. Tienen que llegar elementos para desinfección, tiene que llegar alcohol en gel, tiene que llegar más hipoclorito, tienen que llegar mascarillas especiales para los docentes. Esto es muy importante porque no sirven las de tela comunes, porque esas pueden durar 50 minutos, 1 hora, 2 horas, pero el docente va a estar 4 horas mínimo con los alumnos. Después hay que ver cómo se coordina todo esto con los alumnos, porque además para los alumnos es voluntario. Yo acá te puedo hablar como padre. Bueno, como padre uno tiene que pensar muy bien, porque de repente capaz que las personas que no tienen problemas de salud se pueden reintegrar, pero si tenés un hijo que es trasplantado, que es asmático, que tiene obesidad mórbida, yo que sé, muchas, ¿le conviene reintegrarse? O como nos decían algunos, dice, yo vivo con mis abuelos son mayores, yo no me puedo reintegrar porque si yo me enfermo no me pasa nada, pero ¿qué pasa con mis abuelos? O sea, hay muchas circunstancias ahí para plantearlo. En sí, la idea de retomar la presencialidad en algunas zonas, en algunas regiones, no parece equivocada, pero hay que ver después, el diablo, como dicen, está en los detalles. Claro. Yo recuerdo muy bien donde en la zona de Canal 15, yo viví muchos, 6 años ahí, recuerdo el Liceo de Salinas. Bueno, el Liceo de Salinas tiene, por ejemplo, el Liceo de Bachillerato tiene salones amplios, muchos, otros no, porque contenedores en estas circunstancias no se pueden usar, pasillos transformados en salones no se pueden usar, porque no hay ventilación. Bueno, podrían reintegrarse sí los alumnos, parte de los alumnos. Después habría que ver en qué condiciones. Bien, ¿y cómo ha visto usted en este aspecto sobre el regreso de la presencialidad en las clases? ¿Cómo analiza usted la forma de comunicación del gobierno, la famosa conferencia? No, yo no, me parece que lo que hay que criticar, hay que hacer críticas en serio. Sí. Lo que está mal, está mal. Nosotros no hay que hacer una oposición irracional. Yo creo que la conferencia de prensa, se entendió lo que se quería decir. Faltaban detalles, obviamente faltaban un montón de detalles, pero era obvio que no se puede informar punto por punto, se tomó una decisión. Yo creo que se entendió, más allá de las bromas, los chistes, más o menos se pudo entender, eso es claro. Yo creo que la estrategia del gobierno comunicacional, es más, me animo a decir que en lo estrictamente sanitario, la gestión del gobierno ha sido bastante correcta. Solamente en lo estrictamente sanitario, acá estoy excluyendo todo lo que es la atención a la emergencia social, al desempleo, todo eso lo estoy excluyendo. Ahí sí se tendrían que haber tomado otro tipo de medidas sociales con mucha más profundidad. Se tendría que haber tomado la decisión, en vez de pedir plata prestada, de
de que hacer caer el contrato con UPM y dedicar esos 4.000 millones de dólares a atender la emergencia social. Y con eso alcanzaba y sobraba. ¿Está? Entonces acá hay varias cosas para plantear, ¿viste? Ahora, en lo sanitario, las decisiones fueron bastante acertadas, ¿no? Digo, en su momento otros decían cuarentena general, decían, bueno, pero esto tiene un impacto, y nosotros Uruguay tiene elementos a favor que tenemos que considerar. Uno es la incidencia histórica de la vacunación. Sabemos, por la experiencia comprobada de otros países, uno ve, por ejemplo, por qué Rusia tiene la misma cantidad de infectados que otros países y sin embargo tiene mucho menos muertos. Bueno, ahí lo mismo lo vemos al comparar, es el impacto de la vacunación de la BCG tiene cierto impacto. Otro tema que tenemos a favor nuestro es la baja concentración urbana. Cada uno puede andar por 18 de julio en momentos pico, pero si tú has tenido la oportunidad de estar un día recorriendo Corrientes el 9 de julio, es muchísima más gente que en todo Uruguay. Sí. Digo, esos son elementos objetivos a favor nuestro en estas circunstancias. Y después, la población más o menos se ha comprometido, ha apoyado, más o menos, esto, yo le voy a decir a ustedes que repase lo que fue la gripe pandémica del año 1918, sí. ¿Verdad? 5.000 muertos en Uruguay de aquella época, 50.000 en Argentina, en una población mucho menor, y las medidas que se podían tomar son las que se están tomando ahora. ¿Ah? Bien, ¿le parece que haya algo más para agregar? Algo. Bueno, yo nuevamente agradecer el esfuerzo de Canal 15, ¿verdad? Es muy importante, es una iniciativa muy importante, porque nosotros tenemos que estar prontos para toda circunstancia y tenemos que saber que es importante tener redes de comunicación alternativa que puedan sostener y que puedan llevar las inquietudes de los barrios y de las personas, ¿no? Las inquietudes de los sectores populares. Entonces, a decirle a los compañeros de Canal 15 que muchas gracias por esta invitación, que estamos a la orden y que los apoyamos en este esfuerzo militante que están haciendo, que tarde o temprano va a dar sus frutos. Profesor Andrés Freire, profesor de Historia, integrante militante del Movimiento 26 de Marzo de la Unidad Popular, le agradecemos por esta comunicación y quedamos seguramente para seguir conversando en una próxima. Estamos a la orden en todo momento. En una próxima instancia. Muchas gracias, Freire. Hasta luego. De nada. Bueno, muchas gracias por haber acompañado en este programa de Canal 15 Salinas. Vamos a seguir, como les decíamos al inicio, con estas charlas sobre la ley de urgente consideración y sobre la incidencia en distintos temas. Para ello vamos a invitar a personas que tengan conocimiento en los distintos temas que se refieren los capítulos de la ley de urgente consideración. Nos encontramos en el próximo programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde está toda la información que usted necesita saber. Facebook e Instagram, @canal 15 STV, en Twitter, @salinascanal. Nuestro WhatsApp, para que ustedes se puedan comunicar por cualquier tema con nosotros, es el 099-197-597, y también pueden visitar nuestra página web canal15salinastv.wordpress.com. Hasta luego.